Muy bien, chicos y chicas, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar un poco de cambio de fase. Todos estos temas los estoy viendo un poco así por encima, porque es mucho más importante que lo veamos con ejercicios, que lo haremos en clases y nos dedicamos casi 2 semanas en hacer ejercicios de todo esto, para que quede súper claro. Pero bueno, en cambios de fase, previamente para cambios de fase nosotros habíamos hablado de esta clase eh, de ecuación. Esta ecuación nos indicaba que era el calor que puedo dar a un sistema o que puede salir de un sistema, o el calor que fluye entre dos cuerpos de diferente temperatura. Daba exactamente lo mismo. Entonces yo puedo calentar ciertas cosas, por ejemplo, puedo calentar el agua de 20 a 50 grados, hemos hecho un poco de ejercicios, de 20 a 50 grados, y yo puedo calcular el calor que necesito para dar el agua y calcular esa, o mejor dicho, para calentar desde 20 a 25 grados. Asimismo, puedo calentar, por ejemplo, un pedazo de hierro de 50 grados a 70 grados, pues también lo puedo calentar y puedo calcular el calor necesario para calentar esa cantidad de hierro. Así también puedo calentar un poco o puedo enfriar también o calentar un poco de gas, por ejemplo, yo que sé, oxígeno. Puedo calentar de 100 a 150 o de 20 a 50 grados de oxígeno, puedo calentarlo. Y puedo calcular la cantidad de calor que necesito o que tengo que dar para el sistema para calcular, perdón, para calentar de 20 a 50 grados, por decir el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Hasta ahora hemos hablado nosotros de calores o calor necesario, cantidad de energía necesaria para calentar o para enfriar, porque también puedo decir cuánta energía necesito quitar a un sistema, cuánta energía necesito quitar a un sistema para enfriar, yo que sé, 100 gramos de agua de 50 a 30 grados. ¿Cuánta cantidad necesito quitar del sistema? También puedo calcular. Entonces, como ven, yo he calculado o he tenido aquí ahorita cómo calcular la energía para calentar o enfriar cierta cantidad de temperatura un cuerpo. Pero no he hablado de cambios de fase. Y aquí vienen los cambios de fase. Es decir, voy a hablar del agua para que sea mucho más fácil y más visible verlo, pero pasa con todo. Lo que pasa con el agua pasa con toda la naturaleza. Entonces, imaginen que yo tengo hielo, imaginen que tengo agua líquida, e imaginen que tengo vapor de agua o agua en estado gaseoso. La pregunta sería, quiero que se tomen 2 minutitos. ¿Puedo enfriar el hielo? ¿Qué dicen? O sea, puedo tener hielo a 0 grados Celsius y enfriarle a menos 10 grados Celsius. ¿Puedo enfriar el hielo? O voy por allá, tengo hielo a menos 10 grados Celsius, ¿puedo calentar el hielo hasta menos 5 grados Celsius? ¿Puedo hacer eso? Pues la respuesta es sí, claro que puedo. Cuidado con pensar, hay muchas personas, hay muchos chicos que piensan que el hielo llega a 0 grados, se congela el agua y el hielo ya no baja de temperatura. No, claro, pasa como que fuera un pedazo de hierro sólido. El hierro sigue siendo sólido y puedo tener hierro a 20 grados, a 50 grados, a 0 grados, a menos 100 grados. Sigue siendo hierro, así mismo el hielo. El hielo puede estar desde 0 grados hasta Celsius hasta menos 273.15 grados Celsius. Entonces, puedo enfriar el hielo. Pero quiero que vean entonces, como puedo enfriar el hielo, puede estar a una temperatura 1 hasta llegar a una temperatura de fusión. Es decir, yo puedo enfriar o calentar hielo. Y puedo calcular el calor que necesito para calentar o enfriar un pedazo de hielo. Ya hemos visto en clases. Asimismo, puedo calentar o enfriar desde una temperatura de fusión hasta una temperatura de vaporización agua líquida que ya ha cambiado de fase. Puedo calentar. ¿Y cómo puedo calcular? Pues también puedo calcular con el calor, con la ecuación normal de calor. Es decir, ha pasado desde 0 grados de agua líquida, está en 0 grados agua líquida hasta, yo qué sé, 100 grados agua líquida. Entonces,
Asimismo, puedo calentar o enfriar desde la temperatura de vaporización hasta una temperatura que yo quiera, la temperatura que yo quiera, temperatura T, cualquiera, mayor de la temperatura de vaporización. Puedo calentar o puedo enfriar, puedo proceder desde la temperatura a la que yo quiera hasta la temperatura de vaporización, puedo calentar o enfriar. ¿Y cómo calculo? Pues también con esta ecuación. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en el medio? O sea, es verdad que el agua está a menos 5 grados y está congelada, un cubo de hielo a menos 5 grados, y caliento hasta llegar a 0 grados. Y que enseguida pasa todo a líquido y caliento de ahí para arriba. Asimismo, pasa a estado de vapor y caliento para arriba. ¿O qué pasa en medio? ¿Qué pasa cuando ya se pasa de fase? Entonces, cuando cambia de fase, se conoce que hay un calor de fusión que tiene que ver con el calor LF, que se llama el calor latente de fusión. Pero, ¿qué es este calor latente de fusión? El calor latente de fusión, voy a poner una diapositiva más aquí. El calor latente de fusión tiene que ver con la energía, de hecho es en joules por gramo o por kilogramo, o calorías por gramo, o joules por mol, como quieran ponen ustedes. Ya veremos. Vamos a utilizar estos. Entonces, ¿qué significa el calor latente de fusión? Vamos a hablar primero de fusión. ¿Qué significa entonces el calor latente de fusión? Que al fin y al cabo lo que vamos a hacer es esto. Imaginen que yo tengo pues un cubo de hielo y voy a poner que tiene en cada una de las esquinas un átomo, por decir, de una molécula de agua. Entonces, ¿qué pasa con el cubo de hielo? Este calor latente de fusión, para pasar a estado líquido, significa no es que es más que la energía necesaria para cambiar de configuración al agua, para pasar de esta configuración a líquida. La configuración es totalmente diferente, está en cristalino, acá está en desorden. Entonces, esa energía necesaria para cambiar de configuración sin cambiar de temperatura, ojo, sin cambiar de temperatura, se le conoce como el calor latente de fusión. ¿Sí? Entonces, es la energía necesaria para cambiar de configuración. Asimismo, que yo tengo agua líquida, cambio a vapor de agua. Por acá, las moléculas así bien separadas. Este es el calor latente de vaporización. ¿Sí? ¿Y qué es el calor latente de vaporización? Pues lo mismo, la energía necesaria para calentar, digamos, para cambiar de configuración de líquido a gas. Una cantidad determinada de agua. Como estamos, el calor latente de fusión es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, 5 joules por kilogramo, por decir. ¿Qué significa 5 joules por kilogramo? Que yo necesito 5 joules de energía para cambiar de configuración un kilogramo de agua, por ejemplo, de líquido, de hielo a líquido, o de sólido a líquido. Entonces, espero que haya quedado entendido. Regresemos un poco entonces acá. ¿Qué les decía? A más de la energía necesaria para cambiar de una fase, es decir, de subir de temperatura de menos 5 a 0 grados, hasta ahí puedo calcular con esta. Pero en 0 grados, ahí tengo que sumar mi temperatura, calor latente de fusión, o mi calor de fusión, la energía necesaria para cambiar de configuración. Ahí sí mismo, de 0 grados hasta 100 grados, pues calcularé con esta ecuación, pues el calor necesario para calentar de 0 a 100 esa cantidad de agua. Pero tengo que calcular la temperatura, o el calor, perdón, de vaporización. Entonces, la energía necesaria para cambiar de configuración esa cantidad de agua de 100, pero manteniendo la temperatura constante, que es de 100, ¿no? Y luego, pues ahora sí utilizo la temperatura, el calor para calentar lo que yo quiera, de la temperatura que yo quiera, desde 100 para arriba, a esa vaporización. Entonces, en total, he tenido 1, 2, 3, 4, 5 calores en el estado, por ejemplo, cuando yo quiero calentar hielo, desde hielo hasta vapor. 5 calores, ¿sí? Que tengo que considerar. Así mismo, lo que pasa con el agua pasa con cualquier cosa en la naturaleza. Puede ser hierro, puede ser helio, puede ser todo, ¿sí? Muy bien.
Entonces, sigamos. Así entonces yo puedo entender ahora ya estas clases de gráficas. ¿Qué significaban? A 0 grados Celsius, mejor dicho, en este caso a 25, menos 25 grados Celsius, imagínense, comienzo agua en estado sólido, a menos 25 grados Celsius. Lo que pasa con el agua es que yo caliento, y puedo calcular aquí un Q. Un Q cuando tengo un Q para calentar hasta 0 grados Celsius. A 0 grados Celsius tengo que, de mi otro Q, que es el Q de fusión, con el calor latente de fusión, pero manteniendo la temperatura constante. ¿Qué es el calor de fusión? La energía necesaria para cambiar de configuración de hielo o de estado sólido a estado líquido. Luego puedo calentar el estado líquido, que es otro Q, que decíamos de 0 a 100 grados Celsius. Y aquí viene un nuevo Q. Este nuevo Q es el Q de vaporización, que es el calor, que tiene que ver con el calor latente de vaporización, SLB. ¿Qué quiere decir? Que es la energía necesaria para cambiar de configuración de sólido, digamos de líquido a vapor. Y de ahí sí puedo el vapor calentar lo que yo quiera, que es otro Q. De 100 a lo que yo quiera, es otro Q. Total, como decíamos, 1, 2, 3, 4 y 5 Qs. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ver cómo calcular. Aquí he puesto unos ejemplos de los calores de fusión, de vaporización, el calor latente de fusión, de vaporización, digamos, para que vean en qué unidades está, como les había dicho, y qué valores tiene. Son valores bastante grandes, porque se necesita bastante energía para, por ejemplo, vamos a ver el agua. Miren, el agua necesito 334 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo de agua. Esa energía necesaria es para cambiar de configuración del hielo. Por cada kilogramo de hielo necesito 334 por 10 a la 3 joules para cambiar a estado líquido, sin cambiar la temperatura, es decir, en 0 grados mismo. Ahora, el calor latente de vaporización, es 2256 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo de agua que necesito cambiar a vapor. Entonces necesito más energía para vaporizar, imagínense, ¿sí? Entonces, así sucede con todo lo demás. Aquí pues son más ejemplos y pueden ver ustedes lo que necesitamos de energía. Pues bien, aquí un ejercicio muy rápido que tiene que ver con estas 5 Qs para que vean ustedes. Aquí dice, ¿qué cantidad de calor se necesita para transformar 20 gramos de hielo que están a menos 25 grados Celsius en vapor a 100 grados Celsius? Es decir, tengo que pasar de hielo a menos 25 a 0, calor latente de fusión, de 0 a 100, calor, ¿cuánto tengo que meter de calor? Y después el calor latente de vaporización en 100 grados y el calor de 100 a 120. Es decir, otra vez 5 Qs. Entonces, lo que nos dice es necesario elevar la temperatura del hielo de menos 25 a 0 grados. Como habíamos visto, el delta T es temperatura final menos inicial. Temperatura final es menos 25. Es menos 25, ¿no es cierto? Temperatura final, mejor dicho, es 0 grados Celsius. Aquí el delta T sería temperatura final, que es 0 grados Celsius, menos 25 grados Celsius. Por eso queda 25 aquí positivo. Ahora, ¿cuánto dice que quiero calentar? 20 gramos de hielo. Y este es el calor el calor específico del hielo, ¿sí? El C que decíamos, el calor del hielo. Entonces, aquí viene algo importante. Calculamos nosotros el calor necesario para pasar de menos 25 a 0 grados Celsius. Ahora, el calor requerido para fundir, es decir, para cambiar de configuración, ¿sí? Para cambiar de configuración de 20 gramos de hielo de sólido a líquido. ¿Cómo es? Ahora utilizo el calor latente de fusión, por los 20 gramos, y tengo la energía necesaria para cambiar de configuración esos 20 gramos. Luego dice, entonces es Q2, Q3, ahora de 0 a 100 grados, temperatura final 100 grados, menos 0 grados, que es la inicial, el calor específico de el agua líquida, 20 grados Celsius. Ojo que el calor específico del agua líquida no es el mismo que el calor específico del agua sólida y tampoco va a ser el calor específico del agua en estado de vapor, ¿sí? Y igual los 20 kilogramos, y ahora tengo mi calor para calentar de 0 a 100 grados Celsius agua líquida. Luego, para evaporar,
¿Qué decíamos? El calor latente de vaporización. Seguimos, mantenemos la temperatura en 100 grados, multiplicamos por 20 gramos nuestro calor latente de vaporización y tenemos la energía necesaria para evaporar esos 20 gramos. Y el Q5 o último, como les decía, de 100 a 120. 120 final menos 100 inicial, calor específico del vapor, 20 gramos y nos da 800 joules. ¿Sí? Ahora hemos visto cómo calculamos cada uno de los calores, y es decir, cuánto es el flujo de calor que necesito para calentar desde menos 25 hasta 120, pasando por los cambios de fase. En total, entonces, yo he necesitado, pues la suma de todos los calores, 62.1 kilojoules de energía para calentar ese pedazo, esa cantidad de agua, pasando de sólida hacia vapor. Esa es entonces la clase de hoy. Va a quedar un poco más entretenido con los ejercicios. Todas las preguntas serán resueltas. Espero que tengan muchas preguntas y espero que pues hayan puesto atención, chicos. Un gusto haberles explicado y nos vemos la próxima